además nos permite actuar más rápidamente y de forma temprana y evitar todas las consecuencias posteriores en el paciente, ¿no? También Doctor, las patologías... Perdón, ¿alguien? Disculpe, ¿está pasando las diapositivas? No estamos pasando, estamos todavía ahí. Se ve, pero ¿no es cierto? Sí, sí, Vamos simplemente haciendo una introducción nada más. No te preocupes, enseguida vamos a comenzar a ver algunas cosas más, ¿no? Pero les decía, también otra patología muy frecuente es las arritmias cardíacas. Muchos pacientes acuden a la emergencia, sobre todo con cuadros de arritmia cardíaca. Hay un sinfín de tipos de arritmias cardíacas, taquiarritmias, radiarritmias, ¿no? Que pueden también repercutir en el paciente. Entonces, es muy importante que nosotros, como médicos, conozcamos cuál es, digamos, el enfoque que debemos dar a un paciente cuando hablamos de exploración semiológica en relación al aparato cardiovascular. Y es lo que vamos a ver ahora. Porque de lo contrario, podemos dejar pasar por alto signos o síntomas tan importantes de patologías, digamos, de mucha importancia, de gran repercusión en el paciente, que pues lastimosamente perdemos valioso tiempo para poder actuar, ¿no? Entonces debemos identificar y conocer correctamente. Entonces fíjense, todo comienza, digamos, con la identificación de algunos factores de riesgo. El más importante en este caso es la edad, ¿no? Fíjense, ya ustedes cuando estén viendo un paciente o les toca ver un paciente y este paciente es un paciente de la tercera edad, ancianito, mayor de los 60, 50 años, 70 años, ese ya es un factor de riesgo. El solo ver a un paciente de esta edad, ya debemos pensar en una posibilidad diagnóstica, patología cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces, solamente la edad y es un factor de riesgo importantísimo. La diabetes también es otro factor de riesgo que incide en patología cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que está ahí midiéndose su azúcar con un glucómetro diabético, y bueno, pues la diabetes lo que genera en última instancia es una disfunción endotelial que va a repercutir sobre el aparato cardiovascular. Entonces, es un factor de riesgo. La hipertensión arterial, que también está, actualmente habían visto eso en el módulo de los signos vitales, tiene mayor prevalencia, mayor incidencia, se ve cada vez en pacientes más jóvenes. También la hipertensión es un factor de riesgo. El tabaquismo, ahora se ve a jóvenes de edad, de corta edad, ya empezando con el hábito del cigarrillo, también es otro factor de riesgo que repercute en patología cardiovascular, para que finalmente el paciente presente signos y síntomas cardiovasculares, ¿no? Y ni qué decir también de los hábitos dietéticos. Ahora está, digamos, por el tema del estrés laboral, la falta de tiempo y demás, muchos caemos, digamos, en el error de ingerir alimentos procesados, ¿no? Con alto contenido de grasas insaturadas y demás. Por lo tanto, esto repercute también en lo que es la patología cardiovascular, ¿no? Porque deriva en patologías de dislipidemia, obesidad, que se consideran otros factores de riesgo, ¿no? Finalmente, el paciente termina así. Aquí, por ejemplo, vemos un signo muy característico que se ve en patología cardiovascular, que es el signo de Levin, así se llama, ¿no? Cuando el paciente se agarra el pecho al lado izquierdo y siente esa opresión que se asocia a falta de aire, diaforesis profusa y esa sensación inminente de muerte. El dolor de un infarto agudo de miocardio, de un síndrome coronario agudo, es muy característico cuando se presenta de una forma típica, ¿no? Porque habíamos dicho hace un momento que también puede haber manifestaciones que no se relacionan mucho con patología cardíaca y sin embargo son manifestaciones de patología cardiovascular, ¿no? Eso se llama presentación atípica. Pero un paciente con un dolor, digamos, de un infarto agudo de miocardio típico, presenta este signo, ¿no? El signo de Levin. Y es muy dramático ver este tipo de pacientes. Lo hemos visto y seguramente les va a tocar ver también ustedes cuando hagan su práctica. Cuando llega un paciente con infarto de miocardio es un dolor que no se puede explicar, ¿no? Y el mismo paciente siente esa sensación inminente de que va a morir, un dolor opresivo, de gran intensidad asociada a diaforesis, disnea y demás, ¿no? Palidez, etcétera. Entonces es importante que reconozcamos estos factores de riesgo, ¿no? El hecho de tener un paciente frente a nosotros que tenga alguno de estos factores, pues ya debe hacernos pensar en patología cardiovascular, ¿no? Y finalmente, pues el paciente termina así, si nosotros no sabemos identificar correctamente o no cuidamos estos factores que habíamos mencionado, el paciente termina así, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria,
donde muchas veces ya las probabilidades, digamos, de sobrevida son muy escasas y lo que podemos aportar en el paciente es muy poco, ¿no? Por la gran extensión de la lesión, del daño que se produce, esto debido a que muchas veces pasa mucho tiempo desde el inicio de los síntomas, no se identifican tempranamente y el paciente lamentablemente termina así, ¿no? Con muy poco que ofrecer. Entonces nosotros debemos evitar a toda costa que ocurra este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos conocer para eso? Pues cómo explorar al paciente con patología cardíaca, qué cosas debemos tomar en cuenta, qué aspectos deben ser más relevantes para nosotros, qué cosas debemos, digamos, pensar, encontrar en un paciente que sospechamos de patología cardiovascular, ¿no? Esa es la importancia de que sepamos hacer una adecuada aproximación semiológica de un paciente con patología cardíaca, ¿no? Evitemos siempre que nuestros pacientes lleguen a esta situación, que sí se puede evitar, ¿no? Cuidando estos factores de riesgo, controlando aquellos, cuidando la dieta, el sobrepeso y muchos otros más que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de patología o aproximación semiológica cardiovascular, todo comienza en la anamnesis, ¿no? Siempre debemos comenzar en la anamnesis, el interrogatorio, porque esta parte nos va a aportar un gran porcentaje de la información acerca de la patología actual del paciente, ¿no? Como por ejemplo elementos como la edad, habíamos indicado, la edad es un factor de riesgo, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en patología degenerativa isquémica, pacientes mayores de 60, 65 años, y es un factor de riesgo. Pero también el otro extremo de la vida, edades cortas, ¿no? Niños que vienen, digamos, con síntomas cardíacos, cardiovasculares, también nos orientan a patología congénita, ¿no? Cardíaca congénita, puede ser, digamos, malformaciones congénitas a nivel del corazón, como una comunicación interventricular, conducto arterioso persistente, tetralogía de Fallot, etcétera, que también son muy frecuentes a edades tempranas. Por eso la edad es un elemento importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Pacientes, digamos, mayores de 60 a 65 años, predomina la patología degenerativa, ¿no es cierto? En cambio, en los pacientes niños, neonatos, predomina la patología congénita. Y en los pacientes adultos jóvenes, pues predomina la patología inflamatoria infecciosa, ¿no? Por ejemplo, cuando nos llega pacientes con síntomas cardiovasculares de edad joven, digamos 25, 30, 35 años, lo que más debemos pensar son patologías infecciosas, ¿no? Como una cardiopatía reumática, por ejemplo, que es secundaria a un proceso infeccioso por estreptococo. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta la edad como un elemento importante dentro del interrogatorio. Nos orienta muchísimo, ¿no? Siempre les pongo el ejemplo cuando hablamos de esta parte de la evaluación cardíaca. Un paciente joven que llegue a nuestra consulta o a la emergencia estamos hablando de unos 18 años, que acuda por dolor torácico, lo menos probable que el paciente va a estar cursando va a ser una isquemia miocárdica. Lo menos probable, ¿no? Puede ser cualquier otra causa, neuritis intercostal, qué sé yo, dolor o una neuralgia herpética, etcétera. Pero lo menos probable va a ser una cardiopatía isquémica. Pero si el paciente que acude a nuestra consulta por dolor torácico tiene 65, 70 años, lo primero que debemos pensar es en cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de relacionar estos elementos durante el interrogatorio. Entonces, la edad es un elemento que sí debemos tomar en cuenta. El sexo también es importante, ¿no? Sabemos que hay muchas patologías que predominan en el sexo masculino o femenino. En este caso, en relación a patología cardíaca, la hipertensión arterial es mucho más frecuente en pacientes masculino que femenino, ¿no? Lo mismo la raza. En pacientes de raza negra es más frecuente la hipertensión arterial. Ahora, esto de ciertas patologías también depende mucho de la edad, ¿no? Por ejemplo, antes de los 50 años, en las mujeres es menos la incidencia de hipertensión arterial. Y llega a la menopausia y se iguala más o menos la incidencia de hipertensión en ambos sexos, ¿no? Entonces es importante también el sexo en relación a la orientación diagnóstica. Otro elemento dentro del interrogatorio en relación a patología cardíaca es la profesión, ¿no? U ocupación también. Esto es importante. Por ejemplo, como comentario, ¿no? La profesión que más incidencia tiene de patología de cardiopatía isquémica, paradójicamente, es la profesión de los médicos, ¿no? Los médicos son los que tenemos mayor incidencia de patología isquémica, ¿no? Cardiopatía isquémica.
Esto por varios factores, ¿no es cierto? El estrés con el que vive siempre el personal médico, estar, digamos, siempre con esa tensión de la atención del paciente, de saber cómo evoluciona el cuadro y demás, genera una descarga adrenérgica permanente y continua en el paciente. Y sabemos que esta descarga adrenérgica, pues, si se mantiene por mucho tiempo, es deleteria para el organismo, ¿no? Por lo tanto, influye mucho en este tipo de patologías como la cardiopatía isquémica. Los médicos son los que más se infartan, ¿no? Y eso está muy demostrado. Eh, en mi caso, por ejemplo, muchos colegas he visto que han terminado con un infarto de miocardio, y esto pues por la misma tensión y estrés que cursa la profesión del médico, ¿no? Entonces, y no solamente isquemia, también insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, ¿no? Porque teníamos un colega que trabajaba en la emergencia con nosotros que al final tuvo que cambiar digamos, de sitio de trabajo por el tema de una arritmia que se le presentó, producto del estrés por el cual se cursa en ese servicio, ¿no? Entonces, también es importante que busquemos esto, ¿no? La profesión o la ocupación también. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan como transportistas tienen alta incidencia, digamos, de patología cardíaca en relación a la dislipidemia, obesidad y sedentarismo, ¿no? Sabemos que los pacientes que trabajan con transporte pesado, sobre todo, y realizan largas jornadas, ¿no?, de conducción con carga pesada, no tienen una dieta adecuada, comen a deshoras, su dieta se basa más en grasas, carbohidratos, por lo tanto, todo eso influye, digamos, y repercute sobre el sistema cardiovascular. Generan poco a poco dislipidemias, obesidad, más el sedentarismo, pues son factores de riesgo para patología cardiovascular. Entonces, debemos siempre identificar en qué trabaja, qué ocupación tiene y demás, ¿no es cierto? Otro elemento importante dentro de la anamnesis interrogatoria es la procedencia. Esto sí, en nuestro medio es muy importante porque sabemos que existen áreas endémicas, ¿no?, para ciertas patologías en nuestro país. Estamos hablando básicamente de lo que es el Chagas, ¿no?, que tiene su repercusión sobre el sistema cardiovascular. Sabemos que la enfermedad de Chagas puede afectar a nivel cardíaco o a nivel digestivo también, ¿no? El megaesófago, el megacolon, pero también tiene su repercusión a nivel cardíaco, afectando lo que es la estructura del corazón mismo, produciendo una miocardiopatía dilatada y deriva en insuficiencia cardíaca, o bien afectando el sistema de conducción eléctrica, ¿no?, generando arritmias, generalmente bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares que repercuten sobre el paciente. Entonces, sabemos que hay áreas en nuestro país que son endémicas en relación a Chagas, ¿no? Estamos hablando del norte de Potosí, estamos hablando de la región de Totora, Iquile, más o menos, ¿no?, donde la incidencia es mucho más alta de enfermedad de Chagas. Entonces, son elementos que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de patología cardíaca en cuanto al interrogatorio. Pero sabemos también que la anamnesis o el interrogatorio nos aporta información sobre la identificación de signos y síntomas más relevantes en relación a la patología cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Hay muchísimos. Hay muchos signos y síntomas que se relacionan con patología cardíaca. Sin embargo, vamos a ver aquí los más frecuentes y los que más relevantes son, digamos, para la identificación de patologías de alta incidencia, ¿no? Uno de los síntomas más frecuentes y los que más atención debemos prestar es el dolor precordial. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un dolor precordial, pero debemos saber nosotros como médicos diferenciar ese dolor, ¿no?, a través de de un buen interrogatorio, una buena exploración, si corresponde o no corresponde a una manifestación de patología cardíaca, ¿no? Porque en caso de que fuera así, debemos prestar mayor atención y actuar con mayor celeridad, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, el dolor precordial es un síntoma muy frecuente. ¿Qué debemos estudiar en relación al dolor precordial cuando el paciente nos refiere a qué? Primero, el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo es que tiene este dolor precordial? No va a ser lo mismo un dolor de 30, 15 minutos de inicio que un dolor de 3 o 4 meses, ¿no? De hecho, un dolor crónico como que descarta patologías de manejo agudo, rápido. En cambio, dolores que se inician súbitamente, de cortos periodos de evolución, debemos pensar siempre en patología de mayor gravedad. Entonces, el tiempo de evolución, ¿es agudo o es crónico? Como dice acá, la forma de comienzo. ¿Cómo ha comenzado ese dolor precordial?
si este dolor ha sido súbito o ha sido paulatino o progresivo, ¿no? Generalmente los dolores de inicio súbito tienen ese perfil vascular isquémico cuando hablamos de dolor precordial. Entonces, si el paciente nos dice, he empezado con un dolor súbitamente hace 30 minutos, lo más probable es que estemos frente a una isquemia miocárdica, ¿no? En cambio, si el paciente nos dice que es un dolor crónico o que ha evolucionado paulatinamente, progresivamente, ha ido incrementándose poco a poco la intensidad del dolor, probablemente sea de otro origen, ¿no? Puede ser de origen parietal, muscular, osteoarticular, etc. Entonces, la forma de comienzo, al igual que el tiempo de evolución, son dos elementos que debemos evaluar dentro del dolor precordial. Luego, otro elemento importante es el tipo de dolor cuando estamos frente a dolor precordial, ¿no es cierto? ¿Cómo es el dolor? Y aquí debemos ser bastante claros con nuestros pacientes, porque recuerden que si vamos a estar frente a un paciente con dolor precordial, lo mínimo que va a tener interés el paciente es explicarnos a detalle cómo es su dolor. Entonces, tenemos que ser un poquito, digamos, más intuitivos, ¿no es cierto? Saber directamente preguntar en relación a lo que estamos imaginando que puede estar cursando el paciente. Si todo apunta a que puede tratarse de un problema isquémico, miocárdico, pues directamente le vamos a preguntar si lo que siente es que le están apretando el pecho. Esa es una característica típica del dolor precordial de origen isquémico miocárdico, ¿no? Dolor opresivo. Si el paciente nos dice que me aprieta, tal como vimos ahí el signo de Levin, ¿no? En la anterior diapositiva, que él mismo se agarra el pecho, entonces inequívocamente nos habla de una probable isquemia miocárdica, ¿no? El dolor precordial de origen isquémico es opresivo. En cambio, si el paciente nos diga que es pungitivo o urente, que me quema, me arde, nos dicen, no tolero ni la camiseta, nos dicen, ¿no? Entonces, en ese caso probablemente estemos frente a un origen diferente. Una neuralgia herpética, una neuritis intercostal tiene esa característica, ¿no? Pungitivo, urente, etc. Luego, la localización. Aunque acá dice dolor precordial, pero debemos estar muy bien relacionados a la localización exacta del dolor, ¿no? Cuando hablamos de patología cardíaca, el dolor es muy localizado, en mi tórax izquierdo, ¿no es cierto? Ahí va a estar localizado el dolor. Y eso debe hacernos, digamos, sospechar con mayor, digamos, probabilidad de una patología isquémica miocárdica. Pues si el paciente viene con un dolor torácico, pero que se localiza al lado derecho, sobre todo, probablemente no sea el origen, ¿no? Entonces, la localización es importante. Otro tema también importante es la irradiación del dolor que presenta el paciente. Típicamente, pacientes con patología cardíaca, sobre todo isquémica, el dolor tiene una irradiación muy característica, ¿no? Se irradia hacia lo que es el cuello, hacia la región dorsal interescapular y hacia lo que es el brazo izquierdo, ¿no? El borde cubital del brazo izquierdo. Si el paciente nos indica eso, así como dice el libro, debemos actuar lo más rápido posible, porque eso lo más probable es que se trate de una patología de isquemia miocárdica, ¿no? Esa irradiación característica que el paciente nos refiera, sin haber leído ningún libro de medicina, pues es muy característico de isquemia miocárdica. Entonces, debemos prestar mucha atención y preguntar dónde ve el dolor, o es que se localiza simplemente en el mismo sitio, ¿no? O si hay una irradiación. Esto cuando estamos hablando de un dolor precordial típico, ¿no? Porque vamos a ver enseguida, el dolor precordial también puede ser bastante atípico y que puede tratarse de patología cardíaca, sobre todo en pacientes que tienen alteración en la sensibilidad. ¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes diabéticos de larga data, ¿no? Pacientes diabéticos de más de 10 años de evolución, por esa neuropatía diabética que altera la percepción, la sensibilidad misma. El paciente muchas veces no siente dolor y se está infartando. No hay dolor, no le duele el pecho, pero el paciente se está infartando y hay otros signos o síntomas que se llaman equivalentes anginosos que nos hacen y nos orientan mucho más. Pero el solo hecho de saber que el paciente es diabético, debo pensar y decir, no, si el paciente es diabético, probablemente no tenga dolor, pero sí se está infartando, ¿no? Entonces debemos tomar muy en cuenta esa característica cuando hablamos de dolor precordial, es un dolor típico o es un dolor atípico y evaluar esas características que habíamos indicado acá, ¿no? Y lo que aquí dice el diagnóstico diferencial también es importante, ¿no? Puede haber dolores precordiales con las mismas características, pero que tengan otra etiología. Por ejemplo, una disección de la aorta, por ejemplo, podría darnos también este tipo de manifestación de dolor precordial, ¿no? Retroesternal, muy característico. Aneurismas de la aorta, etcétera. Infartos, es decir, tromboembolias pulmonares también. Entonces, siempre debemos tener esa posibilidad de otras causas etiológicas. Pero lo primero que debemos pensar
es en una isquemia miocárdica, ¿no? Ya les había dicho en algún momento, en medicina hay un dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. Es mejor pensar mal, digamos, sobrevalorar algunas manifestaciones para que así podamos actuar rápidamente. Por si vamos a minimizar, no, debe ser alguna cosita nomás, darle un calmantito. Estamos perdiendo valioso tiempo para poder actuar en relación a la sobrevida y demás pronósticos del paciente, ¿no? Entonces, el dolor precordial es uno de los síntomas más frecuentes. Fíjense, si nos podríamos quedar a hablar solo de síntomas, les puedo asegurar que no nos va a alcanzar las clases, ¿no? Entonces, pues siempre les voy a pedir que revisen la parte de signos y síntomas. En el libro de Chamorro es el mejor libro para signos y síntomas. Pero bueno, vamos a ir viendo algunos otros más, ¿no? Acá, por ejemplo, nos menciona las palpitaciones. También este es un síntoma muy frecuente, ¿no? Palpitación es un síntoma, pues con una manifestación subjetiva. ¿Cómo se definen las palpitaciones? Es esa percepción desagradable de la actividad cardíaca, ¿no? Si ahorita ustedes se ponen a pensar, ninguno va a sentir que esté funcionando su corazón, ¿no? No se siente, no se siente ahí, está ahí el corazoncito latiendo normal, pero no da ninguna manifestación. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos a sentir esa actividad cardíaca? ¿No? Latidos fuertes, eso llamamos palpitación y es bastante desagradable, ¿no? Las palpitaciones es la percepción desagradable de la actividad cardíaca que está muy relacionado con arritmias cardíacas. Esta es la manifestación de las arritmias cardíacas, ¿no? El paciente dice, no sé, me está latiendo el pecho, me quiero reventar. O una manifestación muy frecuente de palpitaciones también es que el paciente nos dice, se está volcando mi pecho, ¿no? Ese es lo he escuchado muchas veces y evidentemente se siente así, ¿no? Siente que se estuviera volcando el tórax dentro de su pecho. Entonces, esa es una manifestación de arritmias cardíacas, en este caso las extrasístoles. Las extrasístoles, que es un tipo de arritmia ventricular, generan o producen este tipo de manifestación, ¿no? Como si estuviera volcando el pecho dentro del paciente. Entonces, las palpitaciones es esa percepción desagradable de la actividad cardíaca que está muy relacionada con arritmias, generalmente taquiarritmias. Hay pacientes que acuden a la emergencia y cuando les hacemos la monitorización están con casi 200 latidos por minuto. Imagínense que ese corazoncito esté latiendo a 200 latidos por minuto. Pues lógicamente en algún momento va a claudicar, ¿no es cierto? Y fuera de eso va a repercutir en la parte hemodinámica del paciente porque no se va a poder llenar adecuadamente, no va a expeler el volumen sanguíneo adecuado y eso repercute en el paciente. Por lo tanto, las palpitaciones también es otra manifestación de patología cardiovascular que debemos prestar muchísima atención. Y de igual forma, debemos preguntar y orientar en el interrogatorio, ¿no? ¿Desde cuándo siente las palpitaciones? ¿Cómo ha comenzado? ¿Súbito, progresivo, paulatino? Si es, digamos, recurrente, ¿no? Repetitivo, recurrente o es continuo, permanente. Entonces, todas esas características debemos digamos, indagar en el paciente, ¿no? Ver más o menos a qué se relaciona. Acá en las palpitaciones es importante identificar la causa desencadenante, ¿no? Se ve en algunas situaciones que la ingesta de café, por ejemplo, genera arritmias cardíacas. Nos ha tocado ver muchos pacientes, ¿no? Toman su cafecito y empiezan con sus palpitaciones. O también el cigarrillo o el alcohol. Entonces, identificar alguna causa nos orienta también en la identificación de la patología, ¿no? Otro, en este caso, síntoma también es la fatiga, que no es lo mismo que disnea, ¿no? No debemos confundir. Fatiga es, digamos, es un síntoma, es una percepción subjetiva, en la cual el paciente refiere como esa pesadez, ¿no? De las extremidades inferiores, que como si estuviera arrastrando mancuernas ahí en las piernas, ¿no? Y le cuesta movilizar, pero no es que tenga falta de aire, porque eso es disnea. La fatiga es como ese cansancio crónico que refiere el paciente. ¿Y cómo explicamos la fatiga en relación a patología cardiovascular? Esto nos explica que existe una hipoperfusión tisular periférica, ¿no? Y esto se da sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Un corazón que no se contrae adecuadamente, pues no va a alcanzar a expeler el volumen sanguíneo adecuado a la circulación sistémica y eso va a generar una hiperperfusión tisular. Por lo tanto, el metabolismo va a cambiar, ¿no? De aerobio a anaerobio, por lo tanto va a haber mayor concentración de ácido láctico y eso va a generar esa percepción o esa sensación que el paciente nos refiere, ¿no? De pesadez en las piernas, de cansancio, de que no puede hacer su actividad normal, etc. Eso se llama fatiga y es un síntoma muy característico de insuficiencia cardíaca predominantemente izquierda, ¿no? Otra manifestación que también podemos encontrar es el edema. Bueno, en este caso ya los edemas
ya no sería un síntoma, sino más bien un signo, ¿no? Que puede ser descubierto por el paciente, generalmente, o por el médico. A veces el paciente ni cuenta se da que tiene edema en miembros inferiores, ¿no? Viene y nos dice, no sé, doctorcito, me canso, que no es que cuando vemos sus pies, pero están así de hinchados, ¿no? Edematizados. Entonces, el edema también es un síntoma, un signo, que, bueno, en este caso puede ser de patología cardíaca, pero también puede ser de otro tipo de patología, ¿no? Recordemos que el edema puede darse en patología vascular, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia vascular periférica, ¿no? Como son, digamos, las varices. Entonces, en ese caso vamos a tener también la presencia de edemas. También puede haber presencia de edemas en patologías renales, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal, con síndromes nefróticos, etcétera, algunas glomerulopatías, vamos a tener pacientes con edema. También podríamos encontrar edema en pacientes con hipotiroidismo, edema en pacientes desnutridos, edema en pacientes con patología hepática, ¿no? Los cirróticos, alcohólicos crónicos, etcétera, vamos a encontrar edema. Entonces, ¿cómo diferenciamos el edema de causa cardíaca, ¿no? Que en este caso es el que estamos evaluando. El edema de causa cardíaca tiene ciertas características. Primero, es un edema vespertino, no es matutino. Matutino quiere decir al inicio del día, ¿no? En cambio, vespertino es al finalizar el día. Y el edema de causa cardiovascular o causa cardíaca en este caso es un edema vespertino. El paciente se levanta tranquilito con sus pies bien normalitos, así deshinchados, pero a medida que va pasando el día, el paciente nota que ya el zapato no le entra, que sus pies están aumentando de volumen y se hace presente el edema al finalizar la tarde, el día, ¿no? Entonces es un edema vespertino. Es un edema que afecta áreas declives, ¿no? El edema de origen cardíaco. O sea, si el paciente está de pie mucho tiempo, van a ser las piernas, tobillos los que se van a edematizar. Si está echado mucho tiempo, va a ser la región dorsal, la región glútea la que se edematiza. Si está en decúbito lateral izquierdo, pues será el brazo izquierdo el que se va a edematizar. Entonces, afecta áreas declives. Y es un edema caliente, ¿no? No es un edema frío. Y es un edema, además, blando, no es un edema duro como el del hipotiroidismo, por ejemplo, ¿no? El mixedema es un edema duro. En cambio, en este caso es un edema blando. Entonces, son las características que debemos, digamos, identificar cuando hablamos de edema de origen cardíaco. El edema renal, por ejemplo, es un edema matutino, no es vespertino. ¿Por qué? Porque el paciente despierta edematizado y afecta áreas de tejido laxo, no áreas declives. O sea que el paciente amanece con los ojos bastante edematizados, ¿no? A nivel del escroto también puede haber edema en pacientes renales, etc. Entonces, eso es porque afecta tejido laxo, ¿no? Debemos diferenciar esas características cuando estamos frente a este signo que es el edema, ¿no? Luego, otro síntoma también importante de patología cardíaca es la disnea. ¿Cómo se define la disnea? Como esa sensación desagradable de falta de aire que refiere el paciente, ¿no? Y realmente es muy desagradable. A ver, colóquense nomás 2 taponcitos de algodón en la nariz y tápense la boca y a ver, es difícil, no vamos a aguantar ni siquiera unos 10 minutos, yo creo, ¿no? Es muy desagradable y la disnea realmente es así. Pero la disnea también, al igual que el edema, puede tener otro origen, ¿no? Puede tener origen pulmonar, como hemos visto en el anterior módulo, o puede tener otro tipo de origen también, muchas veces hasta psicógeno, ¿no? Hay pacientes que refieren dificultad para respirar, pero están saturando 98, 99%, sus pulmones están bien ventilados, ¿no? Y sin embargo dicen, no puedo respirar, no puedo. Eso es porque son pacientes con patología psiquiátrica muchas veces, ¿no? Ansiedad, ansiosos. Entonces, nosotros debemos aprender, digamos, a reconocer ese tipo de manifestación, ¿no? En el caso de la patología cardíaca, la disnea característicamente se presenta más que todo también durante las horas de la tarde y la noche, ¿no? Esa sensación desagradable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, amanece normal, digamos, ¿no? Tranquilo, pero a medida que va pasando el día empieza a edematizaarse. Ya luego cuando va a acostarse, ¿qué es lo que ocurre? Como adopta una posición de cúbito dorsal, estos edemas empiezan a reabsorberse, ¿no? Y todo ese líquido excedente, ¿dónde va a ir? Va a ir a la circulación pulmonar, generando edema pulmonar, transsudación de líquido a los alvéolos, y eso va a producir disnea, porque va a impedir el intercambio gaseoso normal, ¿no es cierto? Por lo tanto, el paciente comienza a presentar disnea. Eso es lo que conocemos, ¿no? Como la ortopnea, por ejemplo, o la disnea paroxística nocturna, que es característica de la insuficiencia cardíaca. El paciente se va a acostar normal y más o menos después de una hora, un poquito más de
de que está durmiendo, pum, de pronto despierta, pero con una sensación de falta de aire increíble y lo que busca es una ventana, ¿no? Se sienta al borde de la cama y busca una ventana para poder respirar mejor. Entonces, debemos, digamos, orientarnos en ese sentido cuando hablamos de, el tema de la disnea, ¿no? De origen cardíaco. Y otro signo también importante en este caso viene a ser la cianosis, ¿no? También puede tener origen diferente al cardíaco, pero en este caso, cuando estamos hablando de patología cardíaca, también la cianosis es una manifestación de patología cardíaca, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros identificar este tema de la cianosis, ¿no? Cianosis se define como la coloración azulada de piel y mucosas, es la definición cualitativa, pero hay una definición cuantitativa, ¿no? Y es cuando la concentración de hemoglobina reducida supera los 10 gramos por decilitro. Vamos a ver enseguida aquello, no se preocupen. Aquí tenemos algunas imágenes muy gráficas, ¿no? De algunas de las manifestaciones que habíamos hablado. El dolor precordial, por ejemplo, aquí está. El famoso signo de Levin. Y esto no es simplemente teórico, jóvenes. Se ve en la realidad, ¿no? Lo vemos nosotros siempre. Y les va a tocar ver en algún momento. Paciente que vean con este signo, alármense, jóvenes, porque es grave. Lo que está cursando el paciente es algo que requiere manejo urgente. Palpitaciones, ¿no? Fíjense, sensación desagradable de la actividad cardíaca. Uy, ¿qué está pasando con mi corazón? Dice aquí, ¿no? Se está queriendo salir. Bueno, alguna vez les ha debido pasar a los jóvenes, señoritos, ¿no? Cuando ven ahí, por ahí a uno de sus galanes pasar, ya están empiezan sus palpitaciones. O bien les dicen, ya saquen examen, uy, palpitaciones, ¿no? Pero bueno, eso es transitorio. En este caso es muchas veces persistente. No cede las palpitaciones, ¿no? Porque hay varios tipos de arritmias que generan esta manifestación. La taquicardia paroxística supraventricular es una muy frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? Teníamos otros pacientes jovencitos de 17, 16 años que tenían este problema y llegaban así con 220, 210 del latidos por minuto, ¿no? Imagínense, tolerar eso es muy desagradable. Teníamos igual otro paciente profesor que ya conocía su cuadro, ¿no? Directamente se aparecía en cualquier hora. Ay, otra vez estoy con, póngame amiodarona, ¿no? Y ya sabía bien cómo, no, pero ahora, no, eso póngame, eso es lo mejor, eso me hace bien, porque muchos pacientes ya se conocen re bien, ¿no? Entonces ahí se le ponía su medicación, cedía, y bueno, tranquilo el paciente. Pero en muchos casos no cede, ¿no? No cede, hasta tenemos que llegar hasta la cardioversión eléctrica, ¿no es cierto? Se le ceda al paciente y ¡pum! Se hace el choque, ¿no? Eso, bueno, tiene sus indicaciones y demás. Aquí vemos otra manifestación, el edema, ¿no? Es el famoso signo de Godet o la fobia, ¿no? Que genera cuando existe edema, en este caso edema en miembros inferiores, fíjense. Nosotros apretamos el dedo pulgar contra la superficie ósea, se va a quedar nuestra huella ahí, ¿no? Y muchas veces esto del edema abarca todo el cuerpo, ¿no? En insuficiencia cardíaca se ve eso con mucha frecuencia. Incluso estamos auscultando el corazón y ahí se queda la huella del estetoscopio. Eso ya llamamos anasarca, ¿no? Cuando afecta todo el cuerpo. Aquí vemos otras manifestaciones. La ingurgitación yugular, ¿no? Recordemos cuando vimos el tema del cuello, ahí vimos el examen vascular, ¿no? Y aquí está, esta es la ingurgitación yugular. Este paciente está acostado y en el cúbito dorsal la vena yugular se ingurgita en sus 3 tercios, ¿no? Pero fíjense, aquí hay una ingurgitación terrible, ¿no? Si el paciente se adopta la posición sentada o en bipedestación, la vena yugular debería colapsarse, pero un paciente con patología cardíaca se mantiene la ingurgitación yugular. Eso nos habla de un aumento de la presión venosa central, ¿no? Aquí vemos una paciente con cianosis peribucal, muy sugestiva de una fascia mitral, ¿no? Además encontramos acá uñas en vidrio de reloj y los dedos en palillo de tambor, ¿no? La acropaquia, que son características, aquí dice síndrome de Eisenmenger, ¿no? Características de patología cardíaca pulmonar, fíjense, hipocratismo digital. Aquí vemos algunos estudios complementarios que se emplean muchísimo en patología cardíaca. En este caso estamos hablando de una radiografía de tórax, donde observamos un velamiento, un borramiento, si quieren, del tercio medio inferior del emitórax del lado izquierdo, ¿no? Esto es un derrame pleural, ¿no? Y el derrame pleural puede tener origen cardíaco, sobre todo si afecta el lado izquierdo. Y aquí vemos un electrocardiograma que pues nos muestra una taquicardia terrible, ¿no? Fíjense, a ver, ¿cuánto está esto? Vamos a ver. Ya van a aprender ustedes cómo hacer la lectura de un electrocardiograma, ¿no?
pero está aquí 300, 150, más o menos estamos por los 170, un poquito más, ¿no? Entonces, así llegan los pacientes y muchas veces llegan con frecuencias mayores. Entonces, debemos actuar rápidamente porque estos pacientes nos pueden hacer edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta que la cianosis, habíamos dicho, ¿no? O aquí está la disnea, es esa sensación desagradable de falta de aire que refiere el paciente, que puede ser síntoma o puede ser signo, ¿no? Generalmente esto comienza como un síntoma, ¿no? El paciente es el que empieza a presentar esta sensación desagradable, y ya cuando acude a nuestra consulta, pues ya se hace signo porque nos lo evidenciamos. Y además podemos cuantificarlo, ¿no? Recordemos que hay varias escalas que nos pueden más o menos cuantificar lo que es la disnea. Puede ser aguda o puede ser crónica, como dice acá, ¿no? Aguda cuando hay obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, muy frecuente en los niños, ¿no? El otro día nomás nos llegó a pediatría, estaba uno de mis colegas ahí también trabajando, que era mi interno y ahora es mi colega, ¿no? Y estaba ahí y viene a contarme de que le llegó un paciente niño de, creo, 6 años que se trajo una moneda de un boliviano, no sé cuánto, ¿no? ¿Y cuál fue el síntoma? Disnea, ¿no? Disnea aguda. Eso es una emergencia. Por suerte ya se cuenta con todos los estudios en el hospital. Se hizo la extracción a través de una endoscopía, ¿no es cierto? Pero la disnea aguda puede presentarse por obstrucción de la vía aérea, por cuerpo extraño, alergia, ¿no? Algunos tipos de alergia pueden presentar este tipo de manifestación. Las alergias se dividen en 3 generalmente, ¿no? Urticaria, angioedema y reacción anafiláctica, que es el más grave. El angioedema es el que puede producirnos edema de glotis, y al generar edema de glotis también una obstrucción de la vía aérea y genera disnea, ¿no? Por eso es que muchos pacientes están ahí tranquilitos en el césped, ¿quién les pica la hormiga? Ya no pueden respirar, es una emergencia. O también alergia a fármacos, ¿no? Lo que se ve con relativa frecuencia, le estaban poniendo una inyección y ya está, se ha muerto, muchas veces dicen, ¿no? ¿Qué ha pasado? A veces reacciones anafilácticas o presentan disnea súbita por edema de glotis, ¿no? Por eso es que hay que actuar rápidamente, a utilizar corticoides, adrenalina para revertir el cuadro de alergia, ¿no? Lo mismo ocurre en el asma, por ejemplo, cuadros de asma agudo, agudizaciones de un asma crónico, ¿no? Asmas mal controlados. Arritmias cardíacas también nos va a dar disnea. Imagínense un corazón a 250 latidos por minuto, pues lógicamente nos va a presentar disnea por hipoperfusión y demás, ¿no? Infarto de miocardio, tromboembolia pulmonar, falla del ventrículo izquierdo agudo por un infarto también podría ser, etcétera, ¿no? Disnea aguda. Pero también la disnea puede ser crónica, como dice acá, en pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Tabáquicos crónicos sobre todo. Y según su aparición, bueno, puede ser de grandes, medianos, pequeños esfuerzos o de reposo. Entonces, para esto existen, digamos, ciertas escalas que nos permiten cuantificar la disnea. Una de las que más empleamos es la clasificación de la New York Heart Association, ¿no? Clasificación funcional. En este caso tenemos 4 clases. La clase 1 es un paciente asintomático que no hay limitación durante la actividad ordinaria, ¿no? No hay fatiga, no hay disnea, ni palpitación, menos angina, ¿no? O sea, ese dolor opresivo. En la clase 2 ya se clasifica como leve. Aquí sí hay una leve limitación para la actividad física. El grado 3 es moderado, una limitación marcada de la actividad, aunque el paciente está sintomático en reposo, pero cuando hace actividad y empieza sus síntomas de disnea. Y el severo es cuando ya hay incapacidad para cualquier actividad, ¿no? Y el paciente presenta disnea aún en reposo. Muchos nos llegan con en esta clase, ¿no? Funcional de la New York, disnea severa. Ahora existen otras, ¿no? Por ejemplo, hay una, no me acuerdo bien si es la inglesa, una clasificación que es muy similar a esta, pero es la que yo utilizo, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Y es equivalente. Por ejemplo, la clase 1 es cuando el paciente no tiene, digamos, ninguna limitación a cualquier actividad, ¿no? Puede ser cualquier actividad, no tiene. La clase 2 dice es cuando el paciente presenta disnea al caminar 2 cuadras llanas, o sea, planas, o subir un piso, ¿no? Esa es la equivalencia. El clase 3 es cuando es una cuadra o no puede ya subir un piso, y el grado 4 y es cuando hay en reposo. Entonces es más fácil, digamos, de buscar la equivalencia en el paciente, ¿no? Y le preguntamos, a ver, y cuando viene con disnea, ¿y usted cuántas cuadras puede caminar sin cansarse? Ni uno, pues doctor, ya estamos en el grado 3, ¿no? O le preguntamos, a ver, ¿cuántos pisos puede subir así sin cansarse? No subo ni uno, doctor.
Ya estamos en el grado 3, ¿no es cierto? Y si nos dice, ni siquiera puedo peinarme, doctor, ya no puedo porque ahí me viene esa falta de aire, ese es el grado 4, ¿no? Entonces es más fácil, digamos, utilizar esa clasificación porque es más práctica, ¿no? Se orienta más al paciente. La cianosis, en un momento habíamos visto, ¿no? La definición cualitativa es la coloración azulada de piel y mucosas, pero la definición cuantitativa es la presencia de más de 5 gramos por ciento o por decilitro de hemoglobina reducida, ¿no? Y aquí vemos algunas fotitos, creo que lo hemos visto en otras presentaciones ya, ¿no? Es un paciente con una cianosis. Ahora, también hay que diferenciar la cianosis, si es una cianosis central o es periférica, ¿no? En este caso parece una cianosis periférica, porque fíjense, afecta áreas distales, esa es la cianosis periférica, ¿no? Que generalmente es de origen vascular, no es ni pulmonar ni cardíaco, la cianosis distal. Afecta áreas distales, es de origen vascular y es una cianosis fría. Uno le toca al paciente y es frío, ¿no? Azul y frío está. Y no mejora con la administración de oxígeno. Le pongo aquí puntitos nasales y nada, sigue cianótico. Esa es una cianosis periférica. En cambio, la cianosis central es como este niño, ¿no? Completamente azul, todo el cuerpo, piel y mucosas, piel, etcétera, el lechunguial y demás, es una cianosis caliente. Yo le toco al pacientito y está calientito, no está frío, ¿no? No es vascular, sino más bien es pulmonar o cardíaco. Y si yo le administro oxígeno al paciente, generalmente mejora, ¿no? Empieza ya a tomar su color normal. Entonces, una cianosis central y esta otra es periférica, ¿no? Entonces, también debemos saber diferenciar aquello. ¿Cómo calculamos si realmente el paciente tiene o no cianosis? Porque a veces puede haber cierta dificultad, ¿no? Cuando, por ejemplo, no tenemos una luz natural y tenemos esas luces LEDs blancas, hacen pasar por alto la cianosis, pues en ese caso podemos calcular la hemoglobina reducida fácilmente, ¿no? Se requiere simplemente conocer el nivel de hemoglobina real en sangre y la saturación de oxígeno por oximetría de pulso. Son dos cosas que en cualquier servicio, hospital, consultorio, vamos a poder acceder, sobre todo en los hospitales, emergencias, ¿no? La hemoglobina lo hacen en menos de 5 minutos, se toma sangre y en un aparato que se llama Coulter, pues se pone ahí y boom, ya está, ya sale todo el hemograma y ahí se incluye la hemoglobina, ¿no? Y la oximetría es simplemente poner el sensor en el dedo del paciente y ya tenemos los dos datos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Se resta, dice, la oximetría normal, bueno, en este caso se toma como 100%, ¿no? Aunque sabemos que para nuestro nivel de altura, la saturación de oxígeno a partir de 90 se considera normal, pero para este caso vamos a considerar 100% como normal. Y se resta la oximetría real del paciente, ¿no? En el ejemplo ponen 80. Entonces 100 menos 80 es 20. Este resultado se multiplica por la hemoglobina real del paciente, dice, ¿no? Que en el ejemplo le ponen 13 gramos por decilitro de hemoglobina. Entonces, 20 por 13 nos da 260 y se divide entre 100, es igual a 2,6 gramos. A pesar que este paciente está saturando 80%, no tiene cianosis, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemoglobina reducida en sangre no supera los 5 gramos por ciento. Entonces, es así como podemos calcular rápidamente si realmente nuestro paciente tiene o no cianosis, ¿no? Con dos datos importantes, la hemoglobina y la saturación de oxígeno por oximetría de pulso, ¿no? Entonces, fácil esto de poder identificar. Esto, bueno, aquí está el dolor torácico, les decía, cuando tiene esas características que habíamos mencionado, de dolor de inicio súbito, de corto periodo de inicio, de tipo opresivo, con una irradiación característica a lo que es el cuello, región interescapular, brazo izquierdo, borde cubital, etc. Entonces hablamos de un dolor torácico típico, ¿no? Que generalmente se debe a isquemia miocárdica, que también puede ser disección de aorta, sí, puede ser, que también puede ser esofagitis, puede ser, pero lo más probable es que sea una isquemia miocárdica. En cambio, si este dolor no tiene esas características, pero sí se relaciona con patología cardíaca, pues hablamos de un dolor atípico, ¿no? El dolor atípico es muy frecuente encontrar en pacientes, les había comentado, diabéticos, ¿no? Esto por la neuropatía periférica que tienen. Entonces, la alteración en la sensibilidad, el paciente diabético no presenta dolor. Entonces va a haber otros signos o síntomas que son característicos y eso se llama equivalentes anginosos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes diabéticos muy característicamente presentan cuando se están infartando y no hay dolor, pues presentan palidez generalizada, algo de diaforesis, fatiga, así una fatiga increíble, que creo que se quieren dormir, empiezan con los bostezos, ¿no es cierto? Y presentan hipotensión arterial. Entonces, un paciente que veamos con esas características y es diabético y además tiene mayor a 60, 50 años,
debemos actuar, pero así de volada, ¿no? Y nos ha tocado ver, ¿no? Y a lo largo de tantos años que estamos trabajando, bueno, yo al menos he visto muchos casos, ¿no? De ese tipo. Entonces, es importante que identifiquemos eso, ¿no? Puede ser que el paciente no tenga un dolor torácico típico, pero que sí se esté infartando. Entonces, hay que buscar algunos factores de riesgo que expliquen aquello y buscar equivalentes anginosos, ¿no? Otro equivalente anginoso, por ejemplo, es el dolor epigástrico, la epigastralgia, y eso, pucha, es un tema que eh, se pasa siempre por alto, ¿no? Viene el paciente con dolor en el epigastrio, todos dicen gastritis, gastritis, ya, le ponen sus ranitidina, omeprazol, etcétera, etcétera, y al final resulta que era un infarto de cara inferior, ¿no? Por eso es que se localizaba el dolor ahí. No tenía las características de un dolor típico, porque no era opresivo, no tenía la localización característica, no tenía la irradiación característica, pero era un infarto. Entonces debemos siempre tomar en cuenta esas características cuando hablamos de dolor. O sea, el hecho de que no tenga las manifestaciones típicas de una isquemia miocárdica no nos va a descartar que sea un infarto, ¿no? Entonces a eso me voy. Si están frente a un paciente con dolor torácico, puede ser que esté presentando un dolor atípico, busquemos equivalentes anginosos, busquemos factores de riesgo y busquemos otras manifestaciones en relación a esto, ¿no? Como dice el dicho, piensa mal y acertarás, entonces hay que siempre pensar en aquello. Bueno, no hay nada, bien, ¿no es cierto? Está todo tranquilo. Bien, entonces eso digamos como una parte introductoria, ver la parte de la anamnesis, el interrogatorio, en relación a la patología cardíaca, ¿no? Ahora, para la exploración física en sí, debemos tener ciertas, digamos, recordar algunas cosas, ¿no es cierto? Para que podamos estar muy bien orientados. Primero, debemos conocer o recordar, en este caso, la anatomía y fisiología cardíaca. Bueno, eso es fácil, ya ustedes ya conocen, ya saben, así que vamos a tocar muy puntualmente aquí. Condiciones del ambiente, aquí sí, ¿no? Para hacer una exploración cardíaca debemos tener un ambiente silencioso porque vamos a auscultar. Y la auscultación es una de las técnicas que más información nos va a aportar en relación a patología cardíaca. Sin que eso signifique que las demás no sean importantes, sí son importantes. Inspeccionar, palpar, percutir, bueno, percutir entre comillas, pero son importantes, ¿no? Sin embargo, la auscultación nos va a dar mucha información y para eso necesitamos un ambiente silencioso. Debe ser privado y debe haber un adecuado confort, temperatura adecuada, buena iluminación, mejor si es natural. Cuando exploramos al paciente, el paciente debe estar con toda la región precordial descubierta, ¿no? Bueno, si es mujer, vamos a cuidar el pudor del paciente y vamos a cubrir la región mamaria. Sin embargo, a la hora de explorar, debe estar completamente descubierto, ¿no? El tórax. Y esto es importante. Para la exploración cardíaca, nosotros debemos saber y conocer que existen posiciones para la exploración. Cuando hablamos de patología de exploración pulmonar, habíamos indicado que la posición es sentado sobre la camilla, ¿no es cierto? Sentado al borde de la camilla. Sin embargo, aquí en corazón ya hay otras posiciones más que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es la posición inicial en la que vamos a comenzar la exploración semiológica? Va a ser con el paciente en posición de cúbito dorsal a 30 grados de inclinación en relación al plano horizontal, ¿no? Se llama posición semifowler, así se llama, entre 30 y 45 grados. Esa es la posición en la que debe estar el paciente al iniciar la exploración física. De cúbito dorsal, 30 grados o 45 de inclinación, semifowler. El médico siempre a la derecha del paciente. Jamás se olviden estos jóvenes, ¿no? Todo derecha, todo izquierda. Bueno, no es que sea político, pero siempre a la derecha, jóvenes. Para explorar al paciente, siempre debemos posicionarnos a la derecha del paciente. Hay algunas excepciones que en el momento dado lo vamos a mencionar, pero en este caso, cuando hablamos de corazón, es a la derecha del paciente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la accesibilidad a ciertas maniobras es mucho más fácil desde la derecha del paciente, ¿no? Nos orienta más. Pero hay dos posiciones más que debemos tomar en cuenta. Una de ellas es el decúbito lateral izquierdo, que es decir, que el paciente se eche sobre su lado izquierdo, con la mano izquierda sobre la cabeza, ¿no? Y la otra en la posición horizontal, ¿no? Ese es un decúbito, bueno, en realidad es un semidecúbito lateral izquierdo, ¿no? Se llama la posición de Pachón, así se llama, Pachón. Y es muy importante esta posición cuando exploramos corazón. Vamos a ver por qué enseguida, ¿no? Cuándo utilizamos esta posición y por qué además. Pero con la que debemos comenzar es decúbito dorsal a 30 grados de inclinación. Y hay otra posición más importante que debemos conocer y es con el paciente sentado e inclinado hacia adelante. Algunos libros la llaman la posición de Azulay, en realidad no es la de Azulay. La posición de Azulay es decúbito dorsal
con las manos extendidas y los muslos extendidos en relación a la pelvis, ¿no? Es la posición de Azulay. Pero no, en este caso es el paciente se sienta al borde de la camilla e inclina el tórax hacia adelante. Esta posición también es importantísima y vamos a ver enseguida cuándo y por qué utilizar esta posición, ¿no? Para que podamos hacer la exploración nos vamos a ubicar anatómicamente en lo que es el corazón, ¿no? Bueno, esto ya conocen ustedes, pero lo vamos a recordar. Fíjense, recordemos nuestras clases de anatomía cuando estábamos ahí en el anfiteatro haciendo nuestras disecciones, ¿no? Abríamos el tórax del paciente y así se veía. A ambos lados los pulmones y en medio el corazón. Esa es la disposición anatómica, digamos, del corazón, ¿no? El corazón está en medio de los pulmones. Pues ya les había indicado, fisiológicamente el pulmón está en medio del corazón, aunque no lo crean, ¿no es cierto? Y eso lo hemos explicado el porqué también, ¿recuerdan? Cuando hablamos de exploración vascular de cuello, ahí les había mencionado un poquito de esto, ¿no? Entonces, fisiológicamente el pulmón está en medio del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene dos cavidades, ¿no? Cavidades derechas y cavidad izquierda. Entonces, la sangre llega a las cavidades derechas desde la circulación venosa, vena cava superinferior, y de aquí sale hacia la circulación pulmonar, ¿no? La sangre no oxigenada, llega a la circulación pulmonar y de aquí llega al corazón izquierdo para que el corazón izquierdo, mande la sangre a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, tomando en cuenta desde ese punto de vista, el pulmón está en medio del corazón, porque está antes del corazón izquierdo y está después del corazón derecho, si quieren verlo así. Ese es un tema muy importante que tienen que tomar en cuenta cuando ya estemos entrando en auscultación. Vamos a ver ahí algunas cosas como es, por ejemplo, el desdoblamiento paradójico de algunos ruidos. Ahí vamos a retomar esto, ¿no? Ahí nos va a servir mucho para entender la fisiopatología de muchas patologías, enfermedades. Todos tomamos en cuenta esto. Pero fíjense, si nosotros nos regimos en la parte anatómica, el corazón tiene la forma de un corazón, ¿no? O, perdón, de un triángulo, ¿no? De un triángulo, de una base superior y un vértice inferior, pero que está localizado más hacia la izquierda del tórax. Ocupa el mediastino, y sabemos nosotros que el mediastino se divide en mediastino superior, medio e inferior, desde el plano frontal. Pero desde un plano sagital se divide en un mediastino, a ver, vamos a ver si hay un corte de esos. Aquí está, ¿no? Un mediastino anterior y un mediastino posterior. Entonces el corazón ocupa el mediastino anterior e inferior. ¿Dónde está? Ahí está. Mediastino anterior e inferior, ¿no? Está en la parte baja y hacia la izquierda del tórax, ¿no? Ahí eso es lo que ocupa. Y tiene la forma de un corazón, de base superior y vértice inferior. Entonces, por esta disposición anatómica, nosotros nos vamos a referir a la exploración de acá en adelante, a la exploración cardíaca, nos vamos a referir en relación a la base del corazón y a la punta o ápex del corazón. Base del corazón y punta o ápex del corazón, ¿no? Todas las técnicas semiológicas que vamos a aplicar las vamos a orientar en relación a esto, ¿no? Nos vamos a referir a la base o a la punta. Esto debido a la disposición anatómica que tiene el corazón en el mediastino. Por esta disposición que tiene en el mediastino también, el estudio de radiología que nos orienta en patología cardíaca debe ser en proyección póstero-anterior. ¿Qué quiere decir? Aquí está la espalda del paciente, esta es la espalda posterior, ¿no? Aquí están las vértebras. Y aquí está anterior el esternón. Entonces, cuando pedimos una placa póstero-anterior, el paciente apoya el pecho en la placa de radiología donde se va a imprimir la imagen. Y el rayo va a incidir desde la parte posterior, acá. ¿Por qué? Porque el corazón está en el mediastino anterior. Por lo tanto, la imagen que se va a formar en la placa va a ser casi igual al tamaño real del corazón. ¿Qué tal si yo pido una placa en sentido anteroposterior, en proyección anteroposterior? Quiere decir que el paciente apoya la espalda en la placa y el rayo incide desde acá, desde el esternón. El corazón está en el mediastino anterior, por lo tanto, hay un gran espacio entre el corazón y la placa que está acá en la parte posterior. Por lo tanto, si yo alejo la imagen, digamos, pongo mi mano en la pared y genero una sombra, ¿no? Y yo alejo mi mano, pues la imagen de la sombra se va a hacer más grande. Ese mismo fenómeno ocurre acá. Por lo tanto, una proyección anteroposterior nos va a mostrar falsas cardiomegalias. Entonces, no se pide esa proyección en estudio de corazón y pulmón. Para estudiar corazón y pulmón se pide la póstero anterior, ¿no?
La anterior y posterior se pide sobre todo para estudio de parrilla costal, costillas, arcos costales, cuando hay traumatismos, fracturas y demás, ¿no? Para eso se solicita. Ahí está, entonces ahora nos vamos a referir en base y punta. Y a esto aplica estas dos posiciones que habíamos mencionado acá. ¿Cuándo vamos a hacer uso de la posición de pachón? Quiere decir de cúbito lateral izquierdo, semidecúbito lateral izquierdo. Cuando nosotros queramos explorar con mayor detalle la punta del corazón, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero explorar a la inspección, palpación o auscultación con mayor detenimiento y mayor detalle el ápex cardíaco, la punta, pues voy a pedir al paciente que adopte la posición de pachón, de cúbito lateral izquierdo, porque en esta posición el ápex se aproxima más a la pasilla costal. Por lo tanto, voy a poder acceder con mayor facilidad a cualquier alteración a este nivel. ¿Y cuándo voy a pedir la posición sentada e inclinada hacia adelante? Mal llamada posición Azulay, cuando quiero explorar la base del corazón, ¿no? Entonces, si yo he escuchado algún soplo acá, por ejemplo, a la auscultación, para escuchar mejor, le voy a pedir al paciente que se siente al borde de la camilla y que incline el tórax hacia adelante. Realizando esta posición, la base del corazón se aproxima más a la parrilla costal y puedo acceder con mayor detalle a cualquier alteración de este nivel. Entonces ahí está, esa es la explicación de estas dos posiciones. De cúbito lateral izquierdo de pachón o sentado inclinado hacia adelante. De cúbito lateral izquierdo pachón para ápex cardíaco y sentado inclinado hacia adelante para la base del corazón. No nos olvidemos. Pero siempre vamos a comenzar con la posición sentado e inclinado hacia adelante a 30 grados, ¿no? Semifold. Y ahí está el corazoncito, jóvenes. Fíjense, tan bonito. Es una vista posterior que lógicamente solamente en disecciones anatómicas las vamos a ver, ¿no? Porque aquí está la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, aquí está el ventrículo derecho, aquí está la aurícula derecha, ¿no? Esta es la arteria aorta, aquí están las 4 venas pulmonares, o perdón, arterias pulmonares, ¿no? Las 4 arterias pulmonares, aquí está la arteria pulmonar, etcétera, ¿no? Ahí está. Este es el origen de todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? La obstrucción de estos pequeños vasos. Aquí tenemos la arteria coronaria descendente anterior, la circunfleja derecha, izquierda, etc. Aquí es donde se generan los famosos trombos, las placas ateromatosas, que son esos acúmulos de tejido lipídico en pacientes con dislipidemia sobre todo, y estas placas en algún momento se rompen, se fracturan y generan los émbolos, ¿no? Ahí va a haber la agregación plaquetaria y se forma el tapón. ¿Qué va a ocurrir? Y como ya no va a circular sangre a este nivel, pues isquemia miocárdica. Y ahí viene todo el cuadro, ¿no? Es por eso que cuando tenemos pacientes con infarto o síndrome coronario agudo, pues se hace la angiografía coronaria, ¿no? Se introduce, digamos, contraste a través de acceso vascular y se llega hasta el vaso, ¿no? Se logra ver el vaso y se logra franquear el vaso, se logra abrir y muchas veces se colocan stents autoexpandibles y demás para volver a recircular sangre y volver a reperfundir el tejido que está isquémico. Por eso es importante el tiempo de actuación, ¿no? Si nosotros logramos hacer esto y que, gracias a Dios, y en la actualidad se hace en nuestro medio, se hace en varias clínicas, incluso en nuestro hospital de La Caja ya tenemos la unidad ahí de angiografía que van a empezar a hacer. Entonces, es fácilmente accesible, podemos acceder. Sí tiene un costo elevadísimo, pero pucha, la vida no tiene costo, ¿no es cierto? Entonces, si estamos dentro del tiempo, si este corazón todavía es viable, este músculo cardíaco, pues fácilmente se puede volver a permeabilizar estos vasos y reperfundir todo el tejido. Y el paciente pues tiene un pronóstico muy favorable, muchas veces quedan bien, como si nunca hubieran tenido nada, ¿no? Pero si el tiempo ya ha pasado, ya ha transcurrido, y aquí ya fuera de la isquemia ya existe área de necrosis, pues este ya es tejido inviable, que ya no vamos a recuperar. Por más que hagamos perfusión y demás, si el paciente no se muere por el infarto en ese momento, pues muchas veces vienen complicaciones posteriores, como arritmias cardíacas, por el área de necrosis que se genera, ¿no? Sobre todo cuando son del ventrículo izquierdo y están cerca de la válvula mitral, pues podemos tener arritmias cardíacas incluso mortales, ¿no? Fatales. Otra complicación son aneurismas que se forman, ¿no? Como este es tejido inviable, pues ya no es, digamos, un tejido vital, por lo tanto empieza a dilatarse y son aneurismas. Generalmente cuando hay infartos de la punta del ventrículo izquierdo,
podemos tener aneurismas posteriores, ¿no? Y otra complicación también muy frecuente de pacientes que se infartan y no se logra reperfundir a tiempo, por decirlo así, es la insuficiencia cardíaca. Si este ventrículo izquierdo está afectado por un infarto previo y queda necrosado parte del tejido, pues ya no se contrae correctamente ni adecuadamente. ¿Y qué pasa con un corazón que no se contrae? Pues genera insuficiencia cardíaca. Y vamos a tener el típico cuadro de insuficiencia cardíaca posinfarto, ¿no? Entonces, debemos evitar en lo posible eso, identificar rápidamente y tempranamente al paciente con una sospecha de infarto y pues referirlo, ¿no? Si estamos nosotros en el primer nivel, que es donde generalmente empezamos nuestras prácticas, lo identificamos así de rápido, si podemos hacer un electro mejor todavía, pero así de rápido, lo más rápido posible, y referirlo a un centro donde puedan hacerle esa angiografía coronaria, que es esto, ¿no? Entonces, de eso se trata. Aquí está la posición semifowler, sentado de cúbito lateral, perdón, de cúbito dorsal a 30 grados de inclinación, sentado inclinado hacia adelante para evaluar la base del corazón, y la posición de pachón en el cúbito lateral izquierdo, semi de cúbito lateral izquierdo, para evaluar el ápex del corazón. Entonces, no nos olvidemos, el médico siempre a la derecha del paciente, las tres posiciones. Empezamos con esta, base del corazón, punta del corazón, ¿no? Eso es muy bien. Bueno, vamos a quedar aquí jóvenes, ¿no? Porque ya supongo que están medio cansados también. Ya, vamos a quedar aquí y mañana vamos a ver la parte de inspección, palpación y percusión. Y el día viernes vamos a concluir con la auscultación cardíaca, ¿no? ¿Por qué 3 mañana? Porque es cortito y es facilito. Y percusión, en general, estas son las 4 técnicas que se aplican en la evaluación cardíaca en esa secuencia. Igual que pulmones esto, ¿no? Primero inspeccionamos, luego palpamos, percutimos, ya no. Ya, ¿para qué ya vamos a decir excepcionalmente? No, ya no se percute. Pero sí vamos a revisar ahora para que tengan, digamos, como conocimiento general, cómo se hacía la percusión, qué cositas se toma en cuenta, ¿no? ¿Por qué no se percute? Porque la percusión es una técnica en corazón que no nos da, digamos, unos datos exactos acerca del tamaño del corazón, ¿no? Porque es el objetivo de la percusión, conocer el área cardíaca. Pero es muy inexacto, por lo tanto, antiguamente sí se utilizaba hasta que apareció la radiología. Entonces, si tenemos rayos X a disposición, es un acceso, digamos, un estudio accesible, no invasivo y ya económico, ¿no? Una radiología de tórax cuesta 50 bolivianos más o menos. Entonces, podemos acceder. Entonces, eso nos va a dar una imagen más clara del tamaño del corazón, ¿no? Entonces, ya no se realiza percusión jóvenes. Ya no, ya ni vamos a decir siquiera excepcionalmente. No, ya no se realiza. Sin embargo, acá lo vamos a ver cómo se hacía para que tengan un conocimiento general, ¿no? Pero eso sí, vamos a inspeccionar, vamos a palpar y vamos a auscultar. Todos son, igual que en pulmón, complementarios, todos se complementan. Si bien la auscultación nos aporta mayor información, es importantísimo también inspeccionar y palpar. Vamos a ver el día de mañana por qué, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes, en relación a lo que hemos visto? Doctor, ¿cuál era la diferencia entre cianosis para pulmón y cardíaco? No, la cianosis pulmonar o cianosis de origen cardíaco pulmonar es una cianosis central, ¿no? O sea, va a tener esas características, que va a ser una cianosis caliente, que afecta a piel y mucosas y que generalmente mejora con la administración de oxígeno, ¿no? Pero para definir si es de pulmón o es de corazón específicamente, requerimos de hacer de más exploración, ¿no es cierto? Entonces, a medida que vayamos avanzando en los módulos, vamos a ir viendo cómo podemos ya orientarnos para ver si es que esa cianosis que tiene el paciente es por una patología pulmonar o cardíaca, ¿no? Y aparte hemos visto, cuando vimos el módulo pulmonar, hay otros signos y síntomas y otros hallazgos a la exploración física que te orientan más a que esa cianosis es de origen pulmonar, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene a la exploración pulmonar un síndrome de condensación, estoy hablando de inspección, palpación, percusión, hay todos los signos de condensación, pues lógicamente esa cianosis es por una neumonía, ¿no es cierto? Entonces así vamos a ir viendo a medida que avancemos entre la siguiente y la próxima clase, y vamos a tener una mayor orientación, digamos, para definir aquello. Pero tanto pulmonar como cardíaca es una cianosis de origen central, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar acá. El día de mañana vamos a continuar con lo que es inspección, palpación, y vamos a ver la bolita de percusión, y el día viernes vamos a hacer auscultación, ¿no? Que es
lo que más información nos aporta. Bueno, a ver, Brian, ¿algo más que quieres aportar, acotar? Buenas noches, doctor. Bueno, Creo que no, doctor, dio los detalles más importantes, solo recalcarles a los chicos algunos detalles mínimos que usted dio, pero que son bastante importantes para la semiología cardíaca que van a repetir. Siempre tienen que, incluso, digamos, memorizarlo, porque van a ver que diferentes sistemas afectados, como por ejemplo el sistema, los riñones, por ejemplo, cuando se ven afectados, pueden presentar algunos signos, síntomas incluso similares. Entonces, los pequeños detalles, principalmente con los edemas, suelen ser bastante importantes a la hora de la semiología y les puede ahorrar bastante tiempo y les puede facilitar también el manejo de su paciente. Por otro lado, doctor, solo les quería mencionar a los chicos que los videos del módulo de pulmón ya los subí al Drive, a los cuales todos están añadidos, entonces ya los pueden ir revisando para que puedan practicar si ellos quieren. Y eso, doctor. Muy bien, excelente, Brian. Entonces sí, hay que rescatar ese trabajo de Brian que ha hecho con los videos, son buenísimos, complementarse a todo lo que hemos visto, entonces hay que revisarlos, ¿no? Todo el material de todos estos módulos ya les voy a ir a estar haciendo llegar. Algunos tienen práctica, algunos no, no se preocupen por eso, pero sí revísenlos, ¿no? Porque ese es el material que ahorita nos está sirviendo y que es de donde debemos sacar todo aquello. Pero también no se olviden de los libros, revisen siempre sus libros de consulta, Argente, Raimundo Llano, Chamorro, todos los que tengamos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, si no hay más nada, nos vemos el día de mañana, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, jóvenes. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Brian.